Hola a todos, hoy estamos en este nuevo capítulo del podcast sobre Derecho Marítimo con Borja Herías. Borja es abogado en el despacho Albors, Galeón y Portales y Borja nos va a hablar sobre un tema muy interesante y de reciente actualidad que ahora comentaremos. Borja, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, que es un placer y un honor estar aquí a tu lado. Muchas gracias, Borja. Borja, quería hablar contigo sobre, un poco sobre la actualidad que nos ocupa, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Y recientemente hemos leído en los periódicos que el gobierno turco ha prohibido la entrada de buques de guerra al Mar Negro, en concreto a los estrechos del Bósforo y Dardanelos, que son dos de los pasos quizás más activos del mundo, junto con el estrecho de Gibraltar y algún otro, como consecuencia de este conflicto de Rusia y Ucrania. Lo que te quería preguntar es, ¿cuál es el sentido de esta prohibición? Es decir, ¿por qué el gobierno turco decide prohibir la entrada de buques por dichos pasos? ¿Y cuál es la regulación a la que se ha acogido Turquía para llevar a cabo esta medida? Muy buena pregunta, Juan Pablo. La verdad es que es una cuestión un tanto peculiar, porque si nos vamos a donde se regulan, al instrumento donde se regulan los espacios marítimos internacionales, que es la Convención de Montego Bay del 82, en realidad los estados ribereños en principio que hagan este tipo de suspensiones del paso de determinados buques, sean de guerra, sean mercantes, es un poco insólito, o por no decir que no está recogido en realidad. Sin embargo, esto se debe a una situación bastante peculiar, a un régimen jurídico anterior a Montego Bay, que es la Convención de Montreux del año 36. Estamos casi hablando de una curiosidad jurídica, pero que ha tenido aplicación en los últimos días, ¿no? Y ha tenido aplicación, yo creo que incluso de manera un tanto humanitaria. Ha habido un poco de discrepancia en la doctrina o en los comentaristas acerca de cómo se ha hecho. Pero bueno, si quieres podemos hablar un poco de esta convención y cómo funciona. Cuéntanos un poco cuál es el sentido de esta convención, por qué surge y todo esto. Bien, bueno, como sabes, de manera geográfica el acceso al Mar Negro es un acceso que está limitado por la geografía que impone que haya una serie de estrechos, es decir, como bien decías, el Bósforo que une el mar Egeo con el mar de Mármara, que es un mar interior también en Turquía. El mar de Mármara, a su vez, con el mar Negro está el Bósforo, que es donde está Estambul, con lo cual esta serie de estrechos han hecho que desde que el siglo XVIII Turquía conquistara Crimea, ¿no?, su acceso al Mediterráneo a aguas cálidas, como siempre han dicho, pues tuviera ahí un cuello de botella muy importante. Es decir, si se controla los Dardanelos y se controla el Bósforo, pues no se puede pasar de un lado a otro. Entonces, digamos, y por no aburrir a nadie, ha sido una lucha desde el siglo XVIII hasta el siglo XX de el acceso por parte sobre todo de Rusia y de quien controlaba el acceso al Mar Negro, ¿no? Y del Mar Negro al Mar Mediterráneo. Entonces, bueno, lo que se ha conseguido es un sistema jurídico propio, un ordenamiento jurídico propio para los estados ribereños que precede a la Convención de Montego Bay y que la Convención de Montego Bay reconoce. Entonces, por eso lo que estábamos hablando al principio de la paradoja de que en principio la Convención de Montego Bay no permite que un estado ribereño suspenda el tránsito. Bueno, en este caso sí, porque el artículo 35C, si me permites, habla que Montego Bay no se aplica a aquellos estrechos que estén regulados, cuyo paso esté regulado total o parcialmente por convenciones internacionales de larga data, ya aún vigentes, que se refieran específicamente. Está pensando precisamente en este contexto, en el año 36, en la Convención de Montreux, y otros que son los estrechos daneses, que también afectan a Rusia. Pero básicamente el más relevante, está también el de Magallanes, pero el más relevante es esta cuestión, porque además afecta a la paz y a la guerra, es decir, a los mercantes y a los buques de guerra, ¿no? Entonces, hay un poco la razón de esta cuestión distinta, de esta regulación diferente a la normal, ¿no?, a lo usual. Es una regulación histórica y
con curiosidades, es decir, uno se lee el texto y evidentemente salta a la vista que estamos en 1936 y se adoptan una serie de medidas de 1936, porque hay un lenguaje que incluso posteriormente, con la entrada en vigor de la Carta de Naciones Unidas y la proscripción de la fuerza, de la guerra y del uso pues queda un poco de modé, si se me permite la expresión, hablar de beligerantes, no beligerantes. Bueno, pues actualmente Turquía adopta una medida en base a su no beligerancia en la guerra, ¿no? Podemos explicar esto un poco después, pero es curioso, es una mezcla muy curiosa. Y Borja, ¿qué se entiende bajo esta convención por buque de guerra? Porque en principio es lo que ha prohibido Turquía, ¿no? El paso única y exclusivamente de buques de guerra. ¿O también esta prohibición alcanza a los buques mercantes? No. En principio, el régimen de Montreux lo que hace es dividir en situaciones, hace varias distinciones, ¿no? entre buques mercantes, buques de guerra, buques de los países ribereños, buques de otros estados. Es decir, la convención lo que consigue aquí es, digamos, hacer del Mar Negro un mar, digámoslo, casi privado para los ribereños. Es decir, por un lado están las preocupaciones que tenía Turquía como estado ribereño, que le da unas grandes atribuciones. Cuando estamos hablando de países ribereños, en aquel momento estamos hablando de la Unión Soviética, lo que es Rusia. Pero ahora tenemos, también está Georgia, y antes también estaban Rumanía o Bulgaria, que son países ribereños, y Ucrania, evidentemente. Es decir, ¿no? Entonces, lo que se hace es que, por ejemplo, en paz, los buques mercantes mundiales de todas las banderas pueden acceder al Mar Negro. Bueno, además lo estamos viendo, es decir, los problemas que tenemos ahora con la importación del girasol o el maíz, bueno, es que evidentemente en Odessa o en Kherson o en Azov son puertos mercantes muy importantes, es decir, no hay limitación, por ahí tienen que pasar los buques mercantes y no hay limitación. Pero esto se cambia en el asunto cuando está en guerra. Cuando estamos en guerra, digamos, hay dos opciones, ¿no? Es decir, que Turquía, que es, no lo olvidemos, el estado ribereño que controla los estrechos, si es beligerante, es decir, si es parte de la guerra, o si no es beligerante, ¿no? Si no es beligerante Turquía, digamos que la mano es mayor, es decir, hay más libertad para los barcos, por ejemplo, estamos hablando de los mercantes, libertad de tránsito y navegación, en general. Sin embargo, si Turquía es beligerante, por ejemplo, los barcos mercantes tienen que pasar de día y por la ruta que le dice Turquía. Y además no pueden ayudar al enemigo. Es decir, si Turquía entiende que de alguna manera asisten al enemigo, pues cierra el paso, ¿no? Entonces, digamos, para esos buques mercantes, incluso de otras naciones, habría restricciones. Sin embargo, efectivamente, como bien comentabas antes, el asunto, la cuestión es sobre todo los buques de guerra. Tú me preguntabas, ¿cuál es la definición sobre los buques de guerra? Bueno, la definición es tan de modé como el propio tratado, y es que hace referencia al propio Tratado Naval de Londres de 1936, que fue un tratado en el cual pues se intentó limitar la potencia naval, una especie de ante el rearme y todo, ¿no? Entonces, estamos en el año 1936, ¿no? 3 años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas las referencias, por ponerte un ejemplo, los grandes barcos son a partir de 10.000 toneladas. A partir de 10.000 toneladas se limita el paso a determinados buques, sobre todo de países no ribereños. La idea era la idea es fundamentalmente que solo entren la menor cantidad posible de buques de guerra de otros estados. Se estaba pensando en aquel momento en Gran Bretaña, pero luego, por ejemplo, Estados Unidos, que no eran ribereños. Entonces, tanto para Turquía como para la Unión Soviética, incluso para Rumanía o Bulgaria, era aceptable este compromiso. Es decir, bueno, pues yo limito que me entren de fuera y estamos hablando de tiempo de paz, es decir, las limitaciones alcanzan en tiempo de paz, es decir, es un régimen muchísimo más restrictivo que el de Montego Bay, ya sea el de paso en tránsito, ya sea el de paso inocente, ¿no? Por ponerte un ejemplo, tanto en paso inocente, por ejemplo, que es el régimen un poquito más restrictivo, por poner algo así, una nota de color,
submarinos tienen que ir en superficie, no pueden ir sumergidos, ¿no? Pasa un tránsito náutico. Pues en este caso no solo tienen que ir en superficie y de día, sino que solo pueden pasar aquellos submarinos de los países ribereños. Es decir, en principio un submarino español no podría pasar los estrechos turcos, ¿no? Salvo que se limitase o lo que fuera. Entonces, bueno, ya partimos de una situación en la cual hay una importante, en tiempos de paz, limitación al paso de buques de guerra, que en sí, bueno, pues es una especie de desmilitarización o limitación de la militarización del Mar Negro, ¿no? Evidentemente esto, como dijimos, responde a intereses geopolíticos, pero bueno, tiene esa opción de que, bueno, digamos, limitamos un poco el número de problemas bélicos, ¿no? Como decíamos, esto es importante ahora porque, si bien en paz hay un régimen limitado para el libre paso de los buques de guerra, como sabemos aquí, el estrecho de Gibraltar, aquí pueden pasar todos los buques de guerra de todo el mundo, nadie le dice nada, ¿no? En este caso no, tienes que notificar, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Pero en caso de guerra, ya vimos que había limitaciones para los buques mercantes, más para los buques de guerra. Si Turquía no es beligerante, y si se divide entre no beligerante, y luego un caso especial que es si Turquía entiende que hay una inminencia de guerra, se entiende que está en peligro de ella, de inminencia de guerra, no de otro sino de ella, ¿no? Que bueno, en realidad lo que viene a decir, viene a equipararse un poco con la situación de beligerancia de Turquía, y en la que la idea general es que el paso está a discreción un poco de Turquía, en el caso de que sea beligerante o esté en riesgo de inminencia. En el caso de que Turquía entienda que está en riesgo inminente, bueno, hay un cambio, y es que se decía que el Consejo de Sociedad si hay un país que dice que no, pues el Consejo de la Sociedad de Naciones, es decir, lo que sea el Consejo de Sociedad de Naciones hoy día, pues puede votar y revocar, digamos, esa discrecionalidad de Turquía, ¿no? Pero el punto importante y lo que nos aplica al caso actual es, y que tiene relevancia, porque si no todo esto no sería más que disquisiciones teóricas, el caso en el que Turquía no es beligerante, pero hay una guerra. No vamos a entrar en el concepto de lo que es una guerra o no, porque supuestamente no debería haber una guerra entre estados a día de hoy, jurídicamente, pero el caso es que Turquía ha dicho estamos en una situación de guerra y por tanto aplico el artículo 19 de la Convención de Montreux. ¿Y qué dice este artículo 19? Dice que todos los estados siguen teniendo capacidad para pasar, con las limitaciones que hemos tenido, sus buques de guerra por los Dardanelos, sea del país que sea, salvo los beligerantes. Es decir, ni los buques ucranianos ni los buques rusos podrían cruzar los estrechos, salvo una excepción. Bueno, dos excepciones, por una no se aplica, que es, salvo que, por ejemplo, sean buques de un estado que vaya a cruzarlo en virtud de un pacto en el cual de defensa mutua, en el cual Turquía sea parte. Este caso no sería un caso, por ejemplo, en que un estado de la OTAN estuviera, por ejemplo, involucrado, porque Turquía sabemos que es miembro de la OTAN. Pero la única excepción a la regla que hemos visto aquí, que hay aquí, es que los barcos puedan volver a sus bases. Es decir, si un buque de guerra tiene una base en el Mar Negro, sea ucraniano o ruso, y se encuentra en el Mediterráneo o en el Pacífico, puede cruzar el estrecho y volver a su base. Pero esa es la única excepción, es decir, no podría salir. Entonces, en el caso que nos ocupa, ¿cuáles son las implicaciones prácticas? Bueno, lamentablemente, para los pobres ucranianos, las implicaciones prácticas es que, bueno, por lo menos, en vez de que los bombardeen 15 barcos, pues los bombardean 5. Porque gran parte todos los buques rusos que no se encuentran ahora mismo en el Mar Negro, y había varios que estaban en el Mar Mediterráneo esperando a entrar, no han podido entrar. Aquellos que no tenían su base en Sebastopol, por ejemplo, que es la parte de Crimea que han invadido, bueno, que se anexionaron en 2014, salvo esos, todos los demás buques no pueden entrar. Entonces, es una medida humanitaria. Ha habido polémica porque la aplicación que ha hecho Turquía, bueno, polémica, debate,
ha sido lo que los anglosajones llaman a blanket, ¿no? Como una solución. O sea, ha sido café para todos. Es decir, prohibimos la entrada de todos los buques de guerra. Claro, beligerantes y no beligerantes. En realidad yo entiendo las quejas que pueden venir, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Pero en realidad, en las circunstancias en las que estamos, reducir al máximo la presencia de buques de guerra en esas aguas, pues también es una cuestión que... Y nadie se ha quejado, además, a nivel internacional, más allá de cuestiones un poco teóricas. Entonces, bueno, dentro de la tragedia que está siendo todo esto, toda la guerra en Ucrania, evidentemente, aunque sea un pequeñísimo grano de arena, es decir, bueno, pues mira, que en vez de que vaya toda la flota rusa, pues se limite su capacidad operativa, aunque sea se debe, digamos, a la aplicación de una convención de 1936 que todavía está en vigor y que tiene aplicación, ¿no? Pues Borja, muy interesante lo que nos cuentas. La verdad es que nos has dado unos datos muy detallados sobre esta convención que, como tú bien dices, pues todos habíamos olvidado prácticamente, que ya estaría olvidada incluso hasta en los manuales de Derecho Internacional Público más vetustos, pero nada, muy interesante. No sé si quieres comentar alguna cosa más. No, bueno, simplemente nada, como comenzaba, darte las gracias por esta oportunidad y bueno, espero no haber aburrido demasiado a la concurrencia, pero bueno, yo creo que bueno, es una cuestión que me dio interés vincular una cosa que podría ser a veces casi un fósil jurídico, pero que de repente tiene una segunda vida, pues estas circunstancias, ¿no? Tan terribles, pero que bueno, a veces igual hasta puede ayudar en algo muy pequeño, ¿no? Sí. Pues Borja, agradecerte el haberte pasado por el podcast y a todos los oyentes, daros las gracias también por estar ahí. Y nada, con esto concluimos este nuevo capítulo del podcast sobre Derecho Marítimo. Os espero la semana que viene. Un saludo.